Buenas tardes, doctores y estudiantes. Le damos la bienvenida a la segunda videoconferencia de Unidad de Abogados Colombia. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de captura y vencimiento de términos. Les recuerdo a los asistentes en esta tarde que por favor apaguen sus micrófonos y las videocámaras. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que quieran formular, lo harán por medio del chat y se hará después de cada ponencia de los doctores. En el día de hoy, pues damos la bienvenida al doctor Alexander Parrado, cofundador de Unidad Abogados Colombia, con el tema de captura. Muy buenas tardes. Hoy doctor Carlos Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña también nuestro ponente, el doctor Néstor Javier Betancourt, desde la ciudad de Villavicencio. Hace parte de Unidad de Abogados de Colombia. Él es docente universitario, es también abogado penalista y le damos la bienvenida. Doctor Néstor. Gracias, doctor Alex, y gracias a todos los asistentes. En verdad, les agradezco por este bonito ejercicio y porque se trata precisamente de una retroalimentación para todos y es un provechoso, entre otras cosas. Gracias por haberme invitado y entonces esperaré mi turno para hacer mi ponencia. Doctor Alex, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Néstor. Para mí encantado de que haga parte de Unidad de Abogados Colombia. Entonces, el tema de hoy es captura y términos. La captura y términos. Vamos a empezar con ya el tema de captura. A mí me tocó el tema más fácil, más sencillo, digámoslo así. Al doctor Néstor le tocó el más difícil. Pero bueno, aquí estamos cumplidos y con el fin de retroalimentarnos. Para hablar de captura es indispensable tocar el artículo 24 de nuestra Constitución Política Colombiana, el cual nos hace referencia de la locomoción. Cualquier ciudadano en el territorio colombiano está en la disposición de de estar libremente en el territorio colombiano, de andar libremente. Dicho artículo, yo diría que hoy en día se está violando por las medidas sanitarias impuestas en diferentes municipios en los cuales dan barricadas y no puede la persona ingresar libremente al territorio nacional. Entonces, por lo tanto, el artículo 24 de la Constitución en plena pandemia se está vulnerando de una u otra manera. Es el derecho a la locomoción. Igualmente vemos en el artículo 28 nos hace referencia de que todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley. Es muy bonito el derecho a la locomoción y ser libres. Dichos artículos o derechos fundamentales que están estipulados en nuestra Constitución, podremos decir que dichos artículos, valga la redundancia, se vulneran es conforme a la persona, ¿sí? Si la persona ya comete una conducta punible, pues lógicamente no va a operar el artículo 24 ni el artículo 28 de nuestra Constitución. Se vulnera el derecho a la locomoción y el derecho a la libertad. Con la captura es fundamental hablarle en Colombia y más en nuestro sistema penal acusatorio. Nuestro sistema penal acusatorio es muy garantista, es extremadamente garantista. Da garantías a aquellas personas que son privadas de la libertad, ¿sí? Para hablar de la captura tenemos que tomar el artículo 296. Por favor, alguien que me admita, uno de los anfitriones que me admita a las personas que van ingresando. Doctora. Ya los estoy admitiendo. Perfecto. Qué pena, qué pena. Bueno, vamos con el artículo 297 de la ley 906 del 2004. El 297 me hace referencia a la captura. Vamos a tomar tres formas de captura. Una mediante orden judicial, el segundo mediante flagrancia y el tercero que es excepcional. El 297 de la ley 906 del 2004 me hace referencia a la captura mediante orden judicial, ¿sí? El fiscal, cuando tiene todas las
pruebas y ve algo contundente, indicios, el fiscal solicita ante un juez de control de garantía, solicita en sí una audiencia reservada con el fin de que este juez de control de garantías le dé al fiscal, mediante las pruebas pertinentes, le da al fiscal la orden la orden para que proceda en sí la captura. El fiscal, cuando tiene esa orden, procede ante una autoridad, o en este caso, pues la policía, que es una autoridad en sí, policía judicial, digámoslo así, puede ser la SIJIN, con el fin de que protocolice dicha captura. Esta captura, mediante orden judicial, y los policías van directamente ante la persona o ante las personas, procede y va al lugar y procede a leer la captura. Cuando a mí me van a capturar, tiene que la policía judicial mostrarme como tal la orden, informarme qué juzgado procedió con el fin de la captura. Igualmente, la SIJIN, en este caso vamos a tomar la SIJIN también tiene que indicar por qué delito como tal o por qué conducta como tal me están capturando en ese momento. Me leen los derechos del capturado, como cuáles. En eso nadie, de todo lo que yo pueda hablar será usado en mi contra, que el Estado me puede dar como tal un defensor, si no tengo para conseguir uno en sí de confianza, entonces puede proceder uno de oficio, y que tengo derecho a una llamada. Entonces, ¿qué pasa si no me leen los derechos? Pues lógicamente van a venir los problemas respecto a la captura. Y pues dicha persona la incorporan ante una URI, y la URI, el fiscal de URI, verá si efectivamente se le leyeron los derechos, si fueron vulnerados o no. Y así como tal, puede proceder en un término, un lapso de 36 horas, someterlo ante un juez de control de garantías. El juez de control de garantías se va a dar una audiencia de formulación de imputación, formulación de acusación, legalización de captura, formulación de acusación, y le definen situación jurídica a la persona. Es una audiencia, son 3 audiencias a veces en una, que es muy desgastante, es demasiadamente desgastante, y al ser desgastante esa audiencia puede empezar a las 3 de la tarde y terminar a la 1 de la mañana. Entonces es supremamente desgastante. Como informé, la captura mediante orden judicial está en el 297. Vámonos con la captura en flagrancia. La captura en flagrancia, ya la captura en flagrancia está estipulada en el artículo 301. ¿Sí? El artículo 301 nos informa qué es una captura en flagrancia. Da 5 hipótesis. La primera hipótesis es la siguiente. Cuando la persona es sorprendida e individualizada, ¿sí? Sorprenden en el hecho de cometer el ilícito. Segunda configuración, cuando la persona es sorprendida, individualizada y perseguida. Digamos, cuando dan el jaloneo del celular, sale, huye, entonces la policía o la comunidad va detrás de la persona, entonces puede ser el segundo factor. El tercer factor para que una captura sea en flagrancia se da cuando en sí se le encuentra el material hurtado o las huellas. El cuarto se da respecto a las cámaras, cuando la cámara como tal individualice, ya que ha individualizado a la persona y se procede como tal a la aprehensión. Y el quinto como tal se da es cuando la persona, es capturada mediante un medio motorizado. ¿En qué sentido? Digamos el famoso campanero, ¿sí? El famoso campanero. Lo ve mediante un lado motorizado, un copartícipe o coautor. Entonces es una forma también de capturarlo. Entonces son esas 5 hipótesis
para poder capturar como tal una persona en flagrancia. Si no sean esas 5 hipótesis, no podemos decir que es una flagrancia. Después de ello, pues vemos también las excepciones para proceder en sí a una captura. ¿Cuáles son las excepciones? Que una lo escuché y pues yo decía, pero no le encuentro como tal viabilidad, y después me puse a estudiar y sí, efectivamente, es la ley 1142 del 2007, en el cual el fiscal procede como tal a, sin necesidad de un juez de control de garantías, a proceder a la captura. Ellos emitir la orden de captura. ¿Cuándo se da eso? Cuando la persona se puede fugar, cuando es un peligro inminente para la sociedad, y cuando en sí podríamos decir que él, él puede coger los elementos materiales probatorios y vulnerarlos, manipularlos. Entonces, esas son las 3 formas de captura que vemos. No sé, pues a grosso modo es, o hago referencia a la captura. No sé si habrá preguntas al respecto. Muchas gracias. A los asistentes se les recuerda que si quieren elaborar alguna pregunta, por favor, levanten la mano o escriban la pregunta en el chat y procederá a leérsela. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? No, doctor. Doctor Valero. Sí, Jesús Valero. Adelante, doctor. Tiene la palabra. Doctores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Respecto a cordialísimo, buenas tardes, los saludo, Dios los bendiga. Para el tema de la captura en fragancia, tenemos pues tengo la duda, me ofrezco disculpas, un tiempo determinado para ello. Perdón, ¿me puede repetir? O sea, en flagrancia. Sí, tenemos un tiempo determinado para Se me fue el audio, doctor. Doctor Valero. Sí, yo lo escucho. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo está? Para el tema de la legalización de captura, para la legalización de captura tenemos un tiempo determinado en esos 5 causales que haya, un tiempo determinado, o eso cómo lo determinaríamos. O sea, el tiempo determinado para someterlo ante un juez de control de garantías son las 36 horas. El fiscal como tal, yo diría que cuando es una captura en flagrancia podría ser excepcional, porque yo no puedo esperar que de pronto coja el pillo y esperar que un juez de control de garantías como tal me define la orden de captura. Entonces yo diría que puede ser una excepción y tiene un lapso desde la URI para el juez de control de garantías, tiene un lapso de 36 horas. Si pasa como tal ese lapso de las horas, pues lógicamente ya podríamos decir que es una captura ilegal. Doctor, incluso lo digo por el ámbito prehospitalario. He tenido casos donde el mismo juez se direcciona al centro hospitalario siempre y cuando el procesado se encuentre dentro de sus capacidades y condiciones para darle el relato a ello. No sé si, pues, discúlpeme, perfecto, pero lo que usted informa es ya una elección. Se da y se ha visto muchas ocasiones de que pronto la persona que comete, digamos, el ejemplo de Zamboní, de este señor, ¿se acuerda dónde le hicieron como tal la captura? Directamente en un hospital. La Clínica Navarra. Tiene que la persona, perfecto, tiene que la persona como tal estar, digamos, si una persona entra en coma, comete un ilícito, entra en coma, pues toca esperar que la persona entre, o sea, salga de este tránsito y así mismo proceder a la captura. En ese momento, digamos, el Zamboní, yo diría, y más que las pruebas contundentes, eso fue una captura mediante orden judicial. Se hizo una audiencia concentrada, individualizada, con fiscal especializado ante un juez de control de garantías, y pues se procedió a la captura dentro de un establecimiento hospitalario. En este caso, pues lo hizo la SIJIN. Muchas gracias, doctor. Muy buena tarde. Igualmente. Muchas gracias, doctor Valero. Buenas tardes, doctor Villa, tiene la palabra. Buenas tardes, doctor Alex, ¿me escucha?
Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra, doctor Villa? Sí, lo escucho. Bien, 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 gracias a Dios. Un poquito de calor, pero bueno, normal, rico, rico. Qué pena estar Bueno, en doctor, gracias. Bueno, bien, como se trata de aprender un poco y retroalimentar, como dijo el doctor ahorita, pues a Sí, mí me asalta una duda. Yo no soy penalista, usted bien lo sabe, pero sí, no sé, tengo como una confusión con respecto a las capturas, por lo menos la primera que usted puso que dice, el fiscal se acerca donde un juez le pone los hechos para que éste emita la captura. Y sí. bueno, hasta donde entendí, el juez viene y listo, emite la captura, la orden de captura y procede los agentes a capturar obviamente al sujeto. ¿Usted no cree que una vez este sujeto estando ya detenido y que, bueno, fue totalmente legal, legal entre comillas, digo yo, se le dieron los cargos y todo, pero qué pasa? Que en el momento que empieza el juicio, el inculpado muestra cualquier tipo de pruebas y no le encuentran justificación donde él sea el culpable? ¿No cree usted que esa es la demanda que luego le hacen al Estado y que eso podría de una u otra forma cambiarse? No sé, porque usted sabe muy bien, algunos se declaran o lo declaran no culpable y vienen las demandas del Estado. Perfecto, doctor Villa. Lo que pasa es que tienen que ser unas pruebas muy contundentes, porque entonces va a tener como tal el Estado más adelante inconvenientes. Y no solamente eso, para eso la persona que es capturada va a contar con un defensor, llámese de oficio o llámese de confianza, ¿sí? Entonces, ya pues, ya en el juicio se tocaría debatir si las pruebas son contundentes o no para demostrar como tal si la persona cometió la conducta punible o no. Entonces ya podemos hablar de juicio, porque pues el Estado tiene que ser muy cuidadoso porque hemos visto de que hay momentos en que la persona resulta de que es inocente, pero ya la persona, digamos, le dieron medida de aseguramiento, pues ya vendría las respectivas demandas administrativas. Eso ya queda a disposición del fiscal, que si tiene las pruebas contundentes, realice la captura. Mientras tanto, pues yo diría que no. E igualmente el juez de control de garantías tiene que verificar que las pruebas sean contundentes. Yo no puedo llevar a, digamos, siendo fiscal, ir ante un juez de control de garantías con un solo indicio, digamos, o con un, ¿sí? Cuando tienen que ser dos indicios para que se constituya prueba. Entonces, pues ya eso depende del juicio, mi doctor Villa. Ok, Doctor Villa. ok, doctor. Sí, señor, muchísimas gracias, ya me quedó claro, ya lo sé. Muchas gracias, doctor Villa. Le damos la palabra al doctor Juan Ferley Barrera. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor Alex. Buenas tardes, doctor Juan Ferley, ¿cómo se encuentra? Ahí más o menos, ahí estamos luchando, pero bien. ¿Cómo sigue de salud? Un poquito mejor. Perfecto. Doctor, yo le hago una pregunta. Con gusto, mi doctor. ¿Cómo tasa la justicia de que una persona es eminente peligro para la sociedad, sí, tratándose de que delito es delito? ¿Cuándo se puede justificar de que una persona No, es un peligro para la sociedad? ¿Cómo lo tasa la Perfecto. policía? Este Perfecto. sí, este no, este sí, esto no. No, sí, le entiendo, mi doctor Juan Ferley. En este caso no sería la policía, simplemente la fiscalía, que mediante, ya sea seccional o mediante una orden ante un juez de control de garantías y mediante las pruebas, puede informar si una persona es peligro para la sociedad. Igualmente, ya el juez de control de garantías, ya cuando se le define situación jurídica a la persona, verificará si la persona sí es un peligro para la sociedad o no. Cuando una persona es un peligro para la sociedad, digámoslo así, dependiendo de la conducta, ¿sí? Todas las conductas, ¿sí me escuchan? Todas las Sí, doctor. conductas como tal, ese tipo. Sí, doctor, Sí, me disculpa, sí, era el juzgado el que emitía el que definía, sí. sí, claro. Entonces, pues, digamos, imagínense una persona de que tenga 5 antecedentes respecto a hurto, entonces ya se vuelve una persona que es un peligro para la sociedad.
Eso depende también de los antecedentes de la persona. Igual la conducta, porque no es lo mismo un acto o un acceso carnal que de pronto una estafa. Entonces, eso depende mucho. Ya depende de la defensa, cómo lo va a manejar, y el juez de control de garantías y las pruebas que puede tener el fiscal. No sé si de pronto tenga otra pregunta, doctor Juan Ferley. Doctor Juan Ferley, ¿me escucha? No, doctor, bien, prosiga. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Hussein Contreras. Adelante, doctor. Buenas tardes, mi estimado Alex. Gustoso Buenas tardes. de escuchar Llámame, tu ponencia. desde Perú nos están escuchando. Claro, mi estimado. Sí. Trabajando en las diligencias en la Fiscalía Anticorrupción. Justo comentaba sobre la ley 1142-2007, en el cual Sí. decías que el fiscal podía proceder a la captura de una persona cuando Sí. cuando la persona se pueda fugar, peligro de fuga, o cuando la persona represente un inminente peligro a la sociedad, que ya lo habías aclarado al antecesor que me hizo la pregunta, y una especie de peligro de obstaculización, cuando la persona podía ocultar pruebas. En este supuesto, ¿el fiscal puede actuar de oficio o necesariamente tiene que requerirle al juez de garantías? En este caso es de oficio, no requiere el juez de control de garantías, por eso se informa que es excepcional. Porque existe un peligro inminente, porque la persona se puede fugar o porque la persona puede adulterar como tal la prueba. Claro, ¿y cuánto es el plazo que lo puede tener detenido la persona? ¿36 horas o supera en este caso? Son 36 horas y lo tiene que, de una vez, si lo hace de manera oficiosa, igualmente, tiene que proceder ante un juez de control de garantías. Tiene 36 horas. Si se pasa esas 36 horas, pues tienen que dejarlo en libertad. En este caso, pues no, ya sería una retención ilegal. Ah, interesante, porque justo estos requisitos nosotros lo tenemos, pero en una medida que es recontra gravosa, que es algo parecido al pedido que ustedes hacen al juez de garantías, que acá en el Perú le llamamos juez de la investigación preparatoria. Y básicamente son dos. Si nosotros queremos detenerlo, la fiscalía de manera de oficio a alguien, primero tiene que comunicárselo al juez. No puede actuar salvo por la policía en caso de flagrancia, que es lo que tú detallaste, es similar, lo mismo. Entonces, nosotros podemos detenerlo previo pedido al juez como máximo 20 días, que le llamamos una detención preliminar. Es decir, que hay graves y fundados elementos de convicción, que la persona cometió el delito y que posiblemente se pueda huir o pueda obstaculizar a la justicia. Casi los mismos presupuestos que tú has puesto acá. Pero no podemos actuar de oficio. Tenemos que pedírselo al juez de la investigación preparatoria para tener un máximo de 20 días de plazo, naturales. Siempre harto. Sí, y luego, si en caso nosotros queremos darle 9 meses de prisión, o 18 meses, o 36 meses cuando es crimen organizado, nosotros tenemos que fundamentar los graves y fundados elementos de convicción. Lo que tú dices, hay suficientes elementos, hay audios, hay videos que corroboran que él ha sido. ¿Qué más tenemos que fundamentar? Que el delito supera los 4 años, porque si es un delito menor de 4 años, delitos de bagatela simples, eso no requiere una prisión de algo. Otro, que haya un peligro de fuga, pero no es cualquier peligro. Es decir, que la persona, Alex Parrado, no tenga domicilio conocido, que no tenga domicilio laboral fijo, que no tenga un domicilio familiar, es decir, que no tenga familia, arraigo familiar le llamamos acá. El arraigo. Aquí El arraigo, el famoso arraigo. Sí, señor. Nosotros tenemos 3 arraigos acá, familiar, laboral y familiar, laboral, y el otro es el familiar, laboral, y el otro es domiciliario, arraigo domiciliario. Y aparte que haya suficientes elementos que corroboren que él se va del país, viajes al extranjero, movimiento migratorio. Aparte, Sí. dentro del peligro de fuga, que es lo que tú detallas, nosotros acá adoptamos el hecho de que una persona no se someta a las autoridades. Por ejemplo, yo a usted le llamo para que declare en tal día. A usted ni le va ni le viene, no viene. No justifica que ha faltado a la
citación a declarar en la fiscalía. Eso lo conocemos como un comportamiento inadecuado. Es un criterio de peligro de fuga. Otro, que el delito sea grave. Al ser el delito grave, Sí. obviamente el investigado se va a sustraer a la justicia, va a huir. Otro, que haya una falta de voluntad para reparar el daño. Es decir, si hay una investigación, tú tienes que, de una u otra manera, colaborar con la justicia. El hecho de no colaborar significa que hay una falta de voluntad de reparar el daño. Y eso también se valora en el peligro de fuga. El otro elemento que tenemos nosotros es el peligro de obstaculización, que básicamente constituye en que el imputado, el procesado, el investigado, puede influir en los testigos, en los denunciantes, en el agraviado, en los peritos, para que cambien su versión, para que no asistan a las diligencias. Entonces, o en otras personas X. Ese es el peligro de obstaculización. Y luego tenemos dos requisitos más. Uno es que la medida que tú vayas a poner tenga un tiempo prudencial, un tiempo razonable. Es decir, todos los actos que vaya a hacer el fiscal de investigación quepan dentro de ese tiempo. Y otro más, el último, que es la proporcionalidad. Es decir, que solamente se va a dar la prisión preventiva de una persona por 9 meses o 18 meses si es que la persona no está enferma. Porque sería raro de que el señor Alex Párrado tiene hipertensión, tiene cáncer, se va a morir, yo le voy a dar una detención, una prisión preventiva, se puede morir. Y la finalidad del derecho penal o de una medida de coercitiva es limitar únicamente la libertad, más no la vida ni la salud. Entonces, ese es nuestro paradigma, nuestras semejanzas que tenemos. Perfecto. ¿Qué le puedo decir, mi doctor Hussein? Aquí lo que prima es el delito. Yo he visto casos de que hay abuelos y de 90, sí, conozco un caso, un abuelito de 91 años y está en la cárcel y precisamente, pues no sé si el doctor Néstor Javier conoce ese caso, 91 años y está en la cárcel de Villavicencio y está por actos sexuales abusivos. Tiene esa edad, pero entonces no le dan la libertad por el delito. O sea, aquí no tanto prima la calidad, a pesar de que ya más de una vez la Corte se ha manifestado y todo lo demás, pero en este caso a veces prima más el factor objetivo que no subjetivo. Entonces, pues por eso a veces vemos que las cárceles son muy congestionadas a nivel país aquí en Colombia. Doctor Hussein, un abrazo, muchas gracias. Listo, mi estimado, cuídate, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hussein, por su participación desde Perú. Le cedemos la palabra al doctor Alexander Cerón. Mi doctor Alexander, ¿cómo está? Muy bien, mi doctor. Una consultica, mi doctor. Una orden de captura que, a ver, es que hay un cliente que lo cogieron por porte ilegal de armas en el año 2013 y él venía haciendo como unas presentaciones a la fiscalía. Creo que el abogado de él le había dicho que no se presentara una, que no era necesario. Y hasta el año 2020, en enero, le vinieron, en un puesto de control, lo vinieron a capturar. Ya tenía la captura. La pregunta mía es, ¿hay alguna prescripción o alguna situación, pues, para, digamos, o cuántos son los años para que es decir, para que se haga efectiva la captura o no? La captura tiene un término mañana, sí, doctora. ¿A las 10? Perfecto, no sé quién está hablando. Recibí uno que Por para favor, las 9. apagar los micrófonos. Sí, mi doctor, yo le voy a hablar. Con ella y le dije cómo hiciera, cómo ubicarse. Se consiguió un muchacho que más... Disculpe, micrófonos. Sí, listo. Doctor Alexander, el término o vigencia de la captura es de un año, ¿sí? Y ya lo que usted me hace referencia a los términos de prescripción, no sé si el doctor Néstor Javier va a hablar sobre esos términos. ¿Cuándo prescribe el delito? Al máximo de la pena. Si, digamos, un ejemplo, 9 años, entonces yo puedo hacer 9 años un día. A los 9 años un día, como tal, si no me capturan, podríamos decir que el delito está prescrito, pero ya eso es
ya es otra tela para recortar, pero a grosso modo podemos decir que la prescripción del delito, siempre y cuando no sea inferior a 5 años, tiene que ser igual a la pena y que no sea inferior a 5 años, y por lo tanto, pues ahí podemos decir de que hay prescripción o no del delito, dependiendo de la pena y dependiendo si la orden de captura esté vigente o no. Es 1 año. Por eso el fiscal tiene que estar constantemente vigilando si efectivamente llegó el año o renovar constantemente al año. Si no, pues entonces podríamos decir que igualmente la captura es ilegal. Listo, mi doctor, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Wilmer Ramírez. Doctor Wilmer. Doctor Parrao, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Wilmer. Y a todos los presentes, muy buenas tardes. Muy bien, mi doctor. Mi doctor, yo sí tengo una consultica de un caso particular y familiar. Lo voy a compartir aquí con todos los colegas porque todo aporte es bastante sustancioso para ubicar la defensa. Yo ya le había comentado a usted en privado. Mi hermano mayor, por hacerle un favor al vecino de prestarle la cuenta bancaria que supuestamente le iban a consignar el sueldo, 5 meses de la consignación de ese dinero que mi hermano retiró y le entregó pues al vecino, lo captura el Gaula por 5 delitos que le imputaron en la audiencia concentrada, que fueron terrorismo, desplazamiento forzoso, extorsión agravada, concierto para delinquir, y hablaron de conformación de grupos al margen de la ley, porque la fiscal lo señala como disidencia de la FARC. Perfecto. Sí. La fiscalía, en contra de mi hermano mayor, lógicamente el juez de control de garantía, pues al ver que no habían elementos materiales suficientes en contra de mi hermano, le dio la prisión domiciliaria mientras el transcurso de la investigación, ¿cierto? La fiscalía lo único que tiene en contra de mi hermano es que efectivamente en la cuenta bancaria él se le depositó la suma de 2 millones de pesos, que él la extrae y la entrega, no más. Los otros 3 individuos sí son disidentes de la FARC, sí lanzaron una granada para presionar la extorsión que le hacían a ese ciudadano. Sí tienen interceptación de llamadas y toda esta cuestión. Perfecto. Yo he estado estudiando y analizando, porque de eso se trata nuestra grandiosa carrera profesional. Y no sé si es viable, y le pregunto, a sabiendas que la fiscalía solamente tiene este elemento material probatorio, y a sabiendas que mi hermano mayor fue asaltado en su buena fe, y unos conceptos jurídicos muy agradecidos dados por usted en su momento, que fue la instrumentalización de mi hermano para inconscientemente adoptar esa conducta, se le puede solicitar a la fiscalía o al juzgado una audiencia como como le dijera yo, terminación, como preclusión de la investigación en contra de mi hermano, ya que la fiscalía no cuenta con los elementos materiales probatorios suficientes para tenerlo como sindicado. ¿Podría hacerse? Doctor, gracias. Mi doc, ya usted no me habla tanto de la captura, sino me habla ya del caso como tal. Eso se demuestra en el juicio, mi doctor. Ya es en el juicio como tal. En el juicio se tiene que proceder y simplemente informar de que pues, la fiscalía no tenía elementos materiales probatorios para imputarle dichos cargos. Yo le informé a su merced también de la instrumentalización y pues digamos en la captura con ese elemento material probatorio que es una consignación, yo creería que era una prueba que miró la fiscalía que era suficiente y procedió mediante un juez de control de garantías, mediante audiencia reservada y solicitaron una captura de la persona. Entonces, eso ya ya es un debate en juicio, ya es un debate en juicio, mi doctor, que ahí se manejaría los elementos que una le informé a usted, lo de la instrumentalización, y dentro del mismo juicio, y en qué etapa está el proceso.
No, hasta ahora vamos, ahorita el 19 de julio tenemos la audiencia preparatoria con el doctor Juan Carlos Buendía, que usted también lo distingue, pero evidentemente Sí. por la pandemia la vamos a aplazar por cuanto no hemos tenido el tiempo suficiente para seguir recolectando las pruebas a favor de mi hermano. Perfecto, en la preparatoria como tal incluya las pruebas que usted considere pertinentes y con eso se da juicio. Igual, acuérdese de que también hay la prueba de sobrevivencia, pero ya es otro tema también para debatir más adelante. Entonces, Listo, mi en doctor. conclusión, dentro de la diligencia, mi doc, dentro del juicio, ir en contra del elemento probatorio de la fiscalía. Listo, mi Entonces, si doctor. tiene Muy gentil, muchísimas gracias por su orientación. doctor Juan Ferley. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Juan Ferley Barrera. Doctor Alex, una pregunta. ¿Se acuerda en el mes de octubre que hubo un escepticismo de que de pronto el expresidente de la República iba para, en la indagatoria lo podían dejar preso? Eso no se Sí. podría, no lo podría determinar también la Corte Suprema de Justicia, como con tanta presión que había de que de pronto podría ser una persona de alto peligro para huir. Perfecto. Ya el cargo tiene un fuero especial. Y si lo sabe, mi doc, pues ya entraría Sí, no, estoy hablando ya de los aforados, de la gente aforada, pues estamos ya hablando aquí en la Corte. sí. Pues mi doc, dependiendo de los elementos materiales probatorios, uno le podría decir que sí o que no. Entonces, eso es dependiendo de los elementos materiales probatorios que existen. eh, eh, pues ahí se le puede definir si sí o si no se procede una orden de captura. Igualmente después más adelante en una formulación de acusación y que le definen, perdón, legalización de la captura, formulación de imputación y que le definen situación jurídica a la persona, pues entonces ahí ya, pero estamos hablando ya de un aforado, entonces ya eso como tal, pues ya con las pruebas que sean contundentes mirarán si sí o si no procede. A ellos los pueden dejar en la etapa, a ellos los pueden dejar en etapa indagatoria. Es que ellos son un régimen especial y la verdad pues no conozco dicho régimen. Ah, no, y me disculpa, mi doctor. No No hay era la problema. intención, tranquilo. No. A ver. Bueno, yo quiero concluir por lo siguiente. ¿Quiénes pueden capturar aquí en Colombia? Porque no lo dije. ¿Quiénes pueden capturar? Por ahí hay una pregunta que me decía, doctora Sandra, creo, de aprehensión y captura. Sí, doctor, ya iba a proceder a leer las preguntas del chat. La Perfecto. pregunta que usted dice es, ¿qué diferencia hay entre aprehensión y captura? ¿Y cualquier persona puede aprender a una persona? Ahí mismo también se está dando la respuesta. La aprehensión hace como tal el ciudadano, la persona del común. Cualquier persona está dispuesta a hacer la aprehensión. Cuando lo que tiene que hacer la persona es dejar a disposición de la policía. Entonces, cuando lo deja a disposición de la policía, ya podemos hablar de que es una captura. ¿Hay más Listo. preguntas? Sí, la doctora Miriam pregunta, ¿cuál es la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento? ¿Cuál es la que, perdón, me puede repetir? Sí, claro, doc. ¿Cuál es la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento? Pues es la que hace el fiscal mediante audiencia concentrada ante un juez de control de garantías. Ya pasará y le dará, no sé si de pronto la malinterpreté. Por favor, doctora Miriam, si quiere, pues proceda con el audio. Doctora Miriam, ¿está? Doctora Miriam, tiene la palabra. Doctora Alex, yo creo que ella le está preguntando, son de pronto los requisitos para la medida de aseguramiento, los del 308. Qué pena, como para tratar de comprender o interpretar la pregunta. Sí. Doctora Miriam, no procedió.
Pues no sé, no quiero dejar esa pregunta como, o sea, lo ideal es contestarlas todas, ¿no? Doctora Miriam está, ¿no? Doctora Sandra, porfa, proceda con otra Sí, Doc. pregunta. El doctor Andrés pregunta, aquí estoy viendo la ley 906, artículo 301, y veo 3 causales y no 5. ¿Qué ley regula las otras 2 causales? Simplemente son hipotéticas. Son hipotéticas. Son hipotéticas. Se pueden dar. No solamente pueden ser taxativas, sino hipotéticas. Doctor, la doctora Otra. Miriam hace otra pregunta, otras 2 preguntas. Cuando una persona se captura, ¿cuál es el procedimiento? Y la excepción del... Sí. Disculpe, doctor. ¿Y cuánto tiempo tiene la vigencia de la orden de captura? La vigencia es 1 año. Cuando la persona es capturada, pues ya informé de que se tiene que mostrar como tal la orden, ¿sí? Si a mí me capturan y me informan de que el juzgado tal me requiere, pero no me muestran como tal la orden, pues es ilegal. Se somete ante una URI, el fiscal de URI mirará si se velaron por los derechos o no, y a su vez pues se procede después a un término de 36 horas ante un juez de control de garantías. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Ya Perfecto. se da por Entonces, no, finalizado muchas todas las gracias. preguntas. Perfecto. Entonces, ¿quiénes pueden capturar Doc, y quiénes? disculpe, Doc, en el chat el doctor Wilmer Ramírez pregunta cómo demostrar o saber la fecha en que se expide la orden de captura con el fin de dar aplicación a la prescripción. Pues cuando le leen como tal a la persona, le leen la orden. Ahí podemos saber, la vigencia es 1 año. Si ya tiene una vigencia más del año, lógicamente no es una captura ilegal. Por eso es indispensable que en el momento de que me capturen, dar a mostrar como tal la orden. Si no, pues sería una captura ilegal. Ahora bien, también se me olvidó decirles, los policías a veces pues hacen las cosas bien y a veces pues mal. Cuando cogen al sujeto, cuando la capturan, comienzan a propinarle golpes, se llenan de sentimientos y ahí es donde proviene también la captura ilegal. Igualmente las personas que retienen y someten o pegan, le pegan al sujeto, pues igualmente también podemos decir de que es una retención ilegal. Creo que el doctor Wilmer tiene todavía la duda. Doctora Sandra. Listo, doctorales, muchísimas gracias. Doctora, creo que el doctor Wilmer tiene la duda. Sí, doctor, si quiere proceda a encender el micrófono y a realizar la pregunta correspondiente. Doctor Wilmer. Sí, mi doctor. Bueno, perfecto. Cuando la persona se captura, se le dice, bueno, una orden de captura emanada del juzgado tal, expedida por este delito y estos delitos, ¿sí? Pero si la persona no ha sido capturada, ¿cómo podemos saber si a esta persona le existe una orden de captura? ¿O eso ya es potestativo o es de reserva de la misma fiscalía? Yo le puedo decir, mire, yo siempre cuando las personas llegan a consultarme, yo reviso antecedentes. Si la policía, yo digito la cédula como tal y no me da el certificado de antecedentes, sé que tiene orden de captura. Sí, eso es una estrategia. Igualmente he hecho ese procedimiento, pero cuando no le sale aquí, cuando no sale aquí en el portal de antecedentes de la policía, hermano, preocúpese, porque si uno no tiene nada, automáticamente le sale. Gracias, mi doctor, muy gentil. Sí, esta es una técnica que podemos utilizar nosotros los abogados y más que todos los penalistas. Me llega una persona y dice, yo creo que cometí, digamos, un hecho punible, una conducta punible hace años, pues uno verifica como tal la cédula por la Policía Nacional y si me aparece que como tal dicho certificado no fue
no fue generado y que acerquese a una estación de policía, les digo, ojo, tienen orden de captura. Eso es fijo de que tienen la orden de captura de persona. Listo, mi doctor, muchas gracias, muy gentil. Con gusto. Entonces, pues yo creo que ya quedaron absueltas todas las preguntas. No sé si habrá alguna duda. Sí, doctor, hay una inquietud. El doctor Pablo Conde pregunta, tiene una inquietud. ¿Es verdad que existe sentencia que expresa que los antecedentes penales ya no se tienen en cuenta para solicitud de prisión intramural? Doc, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Siempre como tal, los antecedentes se tienen que tener en cuenta con el fin de hacer la aprehensión. No sé, jurisprudencia, el como tal tomó, no sé, pero siempre, y aquellos también que están excluidos dentro del 68A, que ahorita me dijeron el 68A, sí, lógico, si un delito que está dentro del 68A no tiene como tal beneficio de un subrogado penal en este caso. Y los antecedentes siempre la fiscalía, si la persona como tal tiene antecedentes, siempre se lo va a sacar a relucir dentro de una audiencia como tal, siempre, eso téngalo por seguro de que, ¿me escuchan bien? Me dice que se escucha muy bajo. ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos muy Perfecto. Por acá, perfecto. Entonces, pues me gustaría, doctor Conde, dicha jurisprudencia, porque la verdad siempre el fiscal le va a explicar en sí los antecedentes de la persona. Si la persona tiene anotaciones, no podemos, ojo, todos los que se van a dedicar o les gusta el penal y no tienen como tal o no son penalistas, ojo, si algún día les toca una audiencia penal, siempre la fiscalía, si usted tiene 10 anotaciones, no constituye como tal un antecedente y por lo tanto no dejar de que pronto el fiscal ilustre al juez de que tiene 10 antecedentes y por lo tanto es un peligro para la sociedad. Acuérdese que como tal los antecedentes se dan es cuando una persona está ya debidamente sentenciada. No sé si en ese caso, pues, el doctor Conde tendrá alguna pregunta o alguna duda al respecto. Tiene, doctora Sandra. Doctor, aquí en el chat hay una inquietud del doctor Hussein. Dice, doctor, en el marco de una detención en flagrancia, para que tenga validez la declaración del investigado, ¿necesariamente tiene que estar con la firma del abogado o basta la sola participación del fiscal y del efectivo policial? No le entendí, perdón. ¿Me la puede repetir? Sí, No sí, claro, doctor. El doctor Hussein pregunta, en el marco de una detención en flagrancia, para que tenga validez la declaración del investigado, ¿necesariamente tiene que estar con la firma del abogado o basta la sola participación del fiscal y del efectivo policial? Lo que pasa es que aquí tomamos, no sé cómo serán las leyes en el Perú, aquí es diferente, simplemente la persona es capturada en flagrancia y pone a disposición 36 horas ante una autoridad judicial, en este caso ante un juez de control de garantías, y en pleno juicio ya vendría la defensa técnica. Entonces no podríamos decir que hay una actuación mucho antes. Ya, doctor. Doctor, disculpe. En los casos cuando tienen a una persona y esta persona hace confesión, ya sea para que acceda a un beneficio, ¿el margen de la confesión tiene que ir acompañada con la firma del abogado defensor o basta que esté, como acá pasa muchas veces, el fiscal da fe de la legalidad de que ha confesado? Mi doctor, usted ya, ese es otro ámbito, digamos un preacuerdo, ¿sí? Podría ser. Claro. O de pronto un principio de oportunidad, no sé cómo lo manejan ya. Un principio de oportunidad, un preacuerdo, lógicamente tiene que estar avalado ¿por qué? Por el abogado, porque entonces sería vulneración como tal del derecho de defensa. Derecho a la defensa. El debido proceso, perdón, artículo 29 de nuestra Constitución. Vamos a darle tiempo al doctor Néstor porque cuando voy a culminar. Últimas preguntas. Doctor, hay una última pregunta. La doctora Patricia pregunta, en una orden de captura de fallo de tutela por salud, lógicamente, ya confirmada por el superior,
Cuando la SIJIN o CTI van a hacer efectiva la orden de captura al director de la EPS, no está debidamente identificado nombres, apellidos y número de cédula. ¿Es ilegal la captura o simplemente porque el fallo dice director o quien haga sus veces? Gracias, doctor. No podemos hablar de captura sino arresto. Es un arresto. Simplemente es un desacato. Es un arresto, no podemos hablar de captura. No es captura, es un arresto. Y es personalizado. Entonces no podríamos hablar de captura. Yo creo que ahí ya absolví todas las preguntas. Listo, doctor. Damos por finalizadas las preguntas en el chat. Muchas gracias, doctor Alexander Parrado, por su intervención y su clara ponencia. Muchas gracias a todos. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Néstor Javier Betancourt, abogado litigante, especialista en Derecho Penal y docente universitario. Muy buenas tardes, gracias. Doctor. ¿Tiene la gracias, palabra? Doctora, gracias, muy amable. Gracias a todos los participantes. A ver, la inquietud que nos surgió, o el interés que nos surgió de dar esta charla es respecto de precisamente esa inquietud que se ha presentado, o esas situaciones que se presentan en audiencias en materia de vencimientos de términos, un tema muy sonado, sobre todo por los medios de comunicación. Porque en materia de vencimientos de términos se nos cruzan varias situaciones. Saber hacer el conteo de los tiempos, es decir, desde qué momento se debe empezar a contar. Se debe tener en cuenta también ese tipo penal, que también nos puede colocar en otro escenario a la hora de establecer un vencimiento de términos, porque no para todos los tipos penales opera igual. Igualmente, dependiendo del tipo penal, nos ubica en la ley aplicable. Recordemos que tenemos tres leyes, la ley 906 del 2004, tenemos la ley 1826 del 2017, que es un procedimiento especial, llamémoslo abreviado, y tenemos la 1908 del 2018, la famosa ley de sometimiento para los grupos armados ilegales, conocidos como GAO o GDO. Entonces vemos que dependiendo del tipo penal nos ubica en los tiempos y en qué ley aplicable. Y también se nos presenta otra situación, cuando por cuestiones de calificación jurídica se imputa un concurso heterogéneo y se presentan dos tipos penales y uno le corresponde a la 906 y otro a la 1826. Entonces, tenemos que saber por cuál nos vamos a ir. Igualmente, el otro conteo en lo que se falla en las audiencias es que se nos olvida que hay 7 meses del año que trae 31 días y que hay uno que tiene 28. Y entonces, a la hora de sacar el almanaque, el fiscal, hablando yo en calidad de defensor, el fiscal y el juez nos sorprenden. Es por eso que he querido hoy aterrizar el tema respecto a los vencimientos de términos en lo que tiene que ver con la ley 906. Tomamos el tipo penal y nos da, por decir algo, homicidio simple. Aterrizamos en la ley 906. Y los tiempos empiezan a contar, no desde la captura, ahí tenemos el primer error. Lo capturaron y capturaron 9 personas. Dentro de las 36 horas, como lo decía mi colega el doctor Parrado, capturaron 9 personas y las llevaron ante el control de garantías dentro de las 36 horas. Dentro de esas 36 horas se inicia, se abre el micrófono y se da inicio a la audiencia de legalización de captura. Con esto se interrumpe el término de las 36 horas. Ya estamos por dentro, en esa línea de tiempo exigida para la audiencia. Entonces, pero como son 9 y hay que hacerlo individual, ese día escasamente se pudo hacer la legalización de captura. Y era un viernes. Entonces, el lunes hacemos la imputación de los 9. No alcanzamos y continuamos el martes. Ya no hay peligro en las 36 horas porque ya el viernes se cumplió con el requisito de la línea de tiempo. Entonces, el martes estamos todavía en imputación porque son 9 o 12 los imputados. Y por ahí el jueves terminamos con la medida de aseguramiento. Y entonces, aquí viene el conteo porque no podemos contar desde el día que lo capturaron porque la norma dice desde la medida de aseguramiento. El día que le dictaron medida, porque de pronto le dan a uno, les dan domiciliaria, a otros les darán, de pronto no les dan medida.
Y entonces los que están capturados arrancará a partir de la medida de aseguramiento. Tomemos un tipo penal común y corriente, tomemos el homicidio simple, y en la ley 906 se cuenta desde la medida de aseguramiento que se la dictaron. Eso sí, con la imputación, aquí llamamos las audiencias concentradas o triple combo popularmente, y entonces contamos 60 días hasta el escrito de acusación, 60 días calendario, cuenten los meses que traen 31 días, cuenten los que tienen 28 días, porque es con calendario en mano. Pero recordemos que la acusación es un acto complejo porque se compone de dos escenarios. El escrito de acusación, este tiene una consecuencia jurídica, interrumpe los términos, estos primeros 60 días, para pedir un vencimiento de términos, por no haber radicado el escrito de acusación dentro de los 60 días. Pero se hizo el escrito de acusación, se radicó. Habrá que esperar a la audiencia de acusación para hablar de que se le hizo la acusación como tal. Aquí hay una diferencia porque es que algunos colegas hemos tenido unas diferencias y sobre todo en los despachos cuando se dice que no, es que es hasta la audiencia de acusación. No, es hasta el escrito de acusación, se interrumpen los términos de los 60 días. Resulta que el fiscal fue acucioso y a los 50 días nos radicó el escrito de acusación, pues nos interrumpió los términos y perdimos ese tiempo y volvimos a empezar. Desde el escrito de acusación hasta la iniciación de juicio oral, es decir, que pasaremos por la audiencia de acusación y por la audiencia preparatoria, tiene 120 días para que se abra el micrófono para iniciar la audiencia de juicio oral. Cuando se abre el micrófono para la audiencia de juicio oral, nos interrumpieron los 120 días, tampoco tuvimos vencimiento de términos. Pero si pasaron 125 días y no se ha abierto el micrófono para la audiencia de juicio oral, pues tenemos vencimiento de términos. Ese sería el segundo escenario. Y tenemos otro escenario, porque son 4 escenarios para vencimientos de términos, que va desde la iniciación del juicio oral, desde que se abre el micrófono, hasta el sentido de fallo. Vemos que cuando se termina la audiencia de juicio oral tenemos sentido de fallo, audiencia 447, tenemos lectura de sentencia, tenemos apelaciones, es únicamente sentido de fallo. Cuando se dijo sentido de fallo, 150 días. Ese sería nuestro vencimiento de términos. Si ocurrió dentro de esos 150, pues no tenemos vencimiento de términos. Durante este tiempo se nos ha podido presentar otra figura de vencimiento de términos. Ya vimos 3. Nos falta la pérdida de vigencia de medida de aseguramiento que está en el artículo 307, en el parágrafo 1. Y dice que ninguna medida de aseguramiento podrá ser superior a 1 año. Es decir, que tiene 1 año para condenar. Y no se dio esa condena, entonces tenemos, por pérdida de vigencia de aseguramiento, también tendríamos otro vencimiento de términos. Fijémonos que los 3 primeros estamos hablando de etapas procesales. Y el último, que es por pérdida de vigencia de medida de aseguramiento, estamos hablando del tiempo total del proceso. Ese sería un vencimiento de términos básico, normal en la 906. Pero tenemos, ahora llamémosle una excepción. El parágrafo primero del artículo 317 de la ley 906, que es donde establece estos que le acabo de mencionar, nos trae ese parágrafo que duplica los términos. Es decir, que para algunos tipos penales ya no van a ser ni 60, ni 120, ni 150, ni 1 año para pérdida de vigencia de medida de aseguramiento, sino que será de la imputación de la medida de aseguramiento al escrito de acusación, será de 120 días. Es decir, que duplicó el término. De los 60, ya no son 60, sino 120. Y del escrito de acusación a iniciación de juicio oral, a que se abra el micrófono a la iniciación de juicio oral, serán 240 días, porque es el doble de 120. Y así sucesivamente, desde la iniciación de juicio oral hasta el sentido de fallo, serán 300 días, porque el tipo penal normal es de 150 días. ¿En qué eventos es que sucede esta duplicación de términos? Nos lo trae ese parágrafo primero del artículo 317 y nos lo trae el parágrafo primero del artículo 307 de la 906, porque allí también nos lo exige. ¿De qué se trata? Cuando capturen 3 o más personas, se duplicaron los términos. Cuando corresponda a jueces de la justicia especializada, por eso es que le tienen tanto temor cuando les imputan concierto para delinquir, porque entonces lo coge la especializada, entonces no, ¿qué concierto? Es por eso, porque lo coge la especializada y duplica los términos para vencimiento de términos. También cuando corresponden a delitos de la 1474, estos son contra la administración de justicia, peculado, concusión, prevaricatos y todos estos, tráfico de influencias,
contratos sin el relleno de los requisitos legales. Estos también duplican los términos. Y también encontramos en el último causal que duplica los términos, que son el artículo primero, el artículo 307, en el parágrafo primero del artículo 307. Y nos dice también que los delitos del título cuarto del libro segundo de la ley 599 de 2000, pues esos son los delitos sexuales. Lo que pasa es que ahí no dice delitos sexuales. Y en ocasiones, por ahí puede uno de pronto fallar por intentar pedir un vencimiento de términos de 60 días cuando ese título nos está diciendo que son 120 días para el escrito de acusación, por ejemplo. Se presenta una situación, esto lo digo en práctica. ¿Qué sucede si a los 120 días yo lo solicito, a los 121 días solicito el vencimiento de término a las 8 de la mañana? Y el fiscal va y radica, el escrito de acusación lo radica el mismo día, pero a las 4 de la tarde. Entonces nos van a decir, no, es que radicó el mismo día. El que es primero en el tiempo es primero en el derecho. Entonces yo radiqué a las 8 de la mañana porque no había escrito de acusación. Y el fiscal lo radicó a las 4 de la tarde, fue posterior. Eso respecto al vencimiento de términos. Respecto de si ahí le imputaron la calificación jurídica, fueron dos tipos penales y uno de ellos es de la 906 y otro de la 1826, es decir, abreviado. Hagamos un ejemplo. Homicidio simple para la 906 y lesiones personales para la 1826 del proceso abreviado. La norma establece que la 906 arrastra al abreviado, es decir, se irá por la 906, es decir, por los términos que les acabé de mencionar. Hay que tener cuidado con las maniobras dilatorias, porque cuando la defensa expone sus tiempos y hace sus cuentas, hay audiencias que se han aplazado. Se aplazaron porque el IMPEC no hizo la remisión, o en estos momentos porque tiene coronavirus y no lo sacaron a la sala de audiencias virtuales, o porque el defensor estaba en otra audiencia, cosas así. Entonces, hay que tener en cuenta por esos aplazamientos de las audiencias, por decir algo, la preparatoria. Una maniobra dilatoria para que se retarde la preparatoria, para tratar de que se cumplan esos 120 días para iniciar el juicio oral. Entonces, hay que tener cuidado con las maniobras dilatorias, que no nos carguen esos aplazamientos a la defensa. Entonces, es muy recomendable pedir el acta, siempre pedir el acta para determinar por qué no se llevó a cabo la audiencia y esto no se le cargue a la defensa y por consecuencia jurídica, pues va a perder ese tiempo el procesado. ¿Qué es lo que pasa? Hagamos el ejercicio. Si una audiencia de acusación el día 20 de junio no se llevó a cabo porque no trajeron al procesado, no lo sacaron a la audiencia y se fijó para el 30, esos 10 días, hagámoslo corto para no perdernos, esos 10 días, pues no los pierde el procesado, sigue corriendo. Pero si la defensa ese día no se presentó, y la audiencia se hizo el 30 y sí se presentó, esos 10 días los pierde la defensa. Así se cuenta en materia de vencimientos de términos, esos tiempos de las dilaciones injustificadas que dice la norma. Ahora bien, la 1826 es la otra ley a la que nos enfrentamos dependiendo del tipo penal, y para saber si nos corresponde ese proceso abreviado nos tenemos que irnos al artículo 74 del procedimiento penal. Y él nos dice cuáles son los delitos querellables. Ahí están listados todos los delitos querellables. Y esos delitos se irán por la 1826 del 2017. Y aquí, por eso se le llama abreviado, porque es más corto. Y aquí es uno de los riesgos. Recordemos que estos vencimientos de términos es para personas privadas de la libertad. Si están por fuera, si no tienen medida, no hablemos de vencimientos de términos porque no aplica. Entonces, como el proceso abreviado omitió la imputación, como el proceso abreviado juntó la audiencia de acusación y la preparatoria en una sola y la llamó audiencia concentrada, y ya no se habla de sentido de fallo y sentencia cuando ya se termina el juicio, sino se habla de traslado a la sentencia. Ese ya se citan ahí en la audiencia y sencillamente le entregan la sentencia y vayas. Entonces nos cambiaron las reglas de juego. En la ley, en la 1826, proceso abreviado, desde el momento de la imputación, como no hay imputación, ese día lo que hay es traslado de la acusación.
Si es por citación, lo citan a una frente a la fiscalía, llega el procesado, llega la víctima con sus abogados, intentan una conciliación, falla la conciliación y tome su escrito de acusación, tome los elementos materiales probatorios en un CD, lo que haya, firme el acta y notificado, mi amigo. Cuente a partir de ahí 70 días para que se inicie la audiencia de concentrada, acusación y preparatoria. Recordemos lo que le acaba de decir, si no está privado de libertad, pues no hay vencimiento de términos. En este caso, si fue citado es porque la persona está libre, pero si fue capturado en flagrancia y en la audiencia le corren el traslado al escrito de acusación, ahí es donde empieza a contar para vencimiento de términos, 70 días. Pero después de esa audiencia concentrada, repito, acusación y preparatoria, hasta la iniciación de juicio oral, 30 días. Esperar 30 días y si no se realizó la iniciación de juicio oral, vencimiento de términos. Y de vencimiento, para el otro vencimiento de términos y último vencimiento de términos, es desde la iniciación de juicio oral hasta el traslado a la sentencia. Ya no hablamos del sentido de fallo, hasta el traslado a la sentencia, 75 días. Esos son los términos en esta ley 1826. En esta ley no hay prórroga a la medida de aseguramiento, como sí la hay en la 906. Decíamos que era de un año, pero antes de que se termine ese año, el fiscal puede pedir la prórroga por un año más. Tiene que sustentarla en una audiencia. Y pedir al juez de garantías que requiere un año más. Y entonces se prorrogará la medida por un año más en la 906. En esta 1826 ya no será de un año. Para este son solamente 180 días para pedir la prórroga. Si ve que nos reduce mucho los términos y esto pues pone a correr a todos los intervinientes, nos pone a correr. Pero ahora nos enfrentamos a la 1908 del 2018. Que nos da otros tiempos y otra figura. ¿Por qué? Porque la 1908, en su artículo segundo, nos dijo quiénes ingresan a esta ley. Todos los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada. Y nos dice la ley quiénes son. Entonces dirá que son grupos que puedan enfrentar a otro grupo, que tienen un terreno, que pueden enfrentar al Estado, que tienen un dominio en un área. Bueno, eso nos dice más o menos el artículo segundo. Y nos envía a, ese fue el que adicionó, esta ley adicionó el artículo 317A de la 906. Y en el 317A de la 906 ya no nos da los términos que les enunciaba anteriormente. En este artículo ya nos dice que la primera etapa, es decir, entre la imputación y el escrito de acusación, ya no será ni de 60, ni de 120, ni de 70, sino de 400 días, es decir, la extendió. Y la segunda etapa, que va entre acusación e iniciación de juicio oral, 500 días para vencimientos de término. Entonces, cuando en un tipo penal de concierto para delinquir le apliquen GAO o GDO y le digan que 1908, prepárese porque los vencimientos de término son bien extensos. Miremos el último término, iniciación de juicio oral, hasta el sentido de fallo, 500 días. Ahí ya llevamos 1.400 días y no ha habido vencimiento de términos. Entonces, sucede en estos momentos que, como esta ley de 1908 es del 2018, allá entre los internos hay algunos por el mismo tipo penal, con la misma calificación, pero el que lo coge la 906 porque fueron hechos acaecidos antes de julio del 2018. Y los hechos ocurrieron después del 2018 tienen la 1908, es decir, le alargaron los términos. ¿Qué pasa? Entre ellos allá, al uno se le vencen y al otro no, y culpan al abogado, porque ellos desconocen la norma. Así las cosas, estos vencimientos de términos son los que hay que tener en cuenta. Tipo penal, ¿qué ley aplica? Y contar esos términos, esos tiempos con almanaque en mano. La pérdida de vigencia de medida de aseguramiento, ya la dije, será un año y prorrogable por un año más a petición de la Fiscalía. En ese orden de ideas, pues doy por expuesto lo que tiene que ver con vencimientos de términos. Quiero recordarles que esto no es acumulable, es decir, se terminó la primera etapa, nos radicaron el escrito de acusación y perdimos ese tiempo, volvemos a empezar, vamos por el otro tiempo. Si es el de 120 días, pues empezamos a contar de ceros y así sucesivamente. En ese orden de ideas termino mi exposición. Sería dar paso a las preguntas, ¿está amable? Muchas gracias, doctor Néstor.
Sí, en el chat tenemos dos preguntas. Si alguno quiere realizar unas preguntas, por favor, al chat o alzan la manito. La primera pregunta de la doctora Miriam. ¿De qué términos dispone el fiscal luego de formular la imputación para radicar el escrito de acusación? Perfecto, ese es uno de los vencimientos de términos, desde la imputación hasta el escrito de acusación. El término que él tiene, hay otro término que se me cruza ahí, y es el de los 90 días que aparece en el artículo. Pero lo que pasa es que ese no es para vencimiento de términos, para libertad. El que estamos viendo en estos momentos es para efectos de libertad, de vencimientos de términos. Porque allá vamos a encontrar uno de 90 días, pero eso es para pérdida de competencia del fiscal. Eso es otro escenario. Entonces, para este son 60 días en la 906 o 120 si lo tiene la especializada, o son 3 o más los capturados, o son delitos sexuales, o son delitos contra la administración de justicia, serán 120 días. Y si es en el proceso abreviado, serán 70 días para que radique el escrito de acusación y regalo allá en el centro de servicios y que le asigne el juez. Y en la 1908 serán 400 días para efectos de libertad. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de la doctora Miriam. Dice lo siguiente: ¿qué pasa si en las audiencias concentradas no llegó la defensa? Eso es muy común, eso sucede a menudo, sobre todo cuando se trata de los defensores de la Defensoría Pública. Ellos mantienen muy saturados en un día. Pues sencillo, si la defensa no llega, no hay audiencia, no se puede hacer audiencia, no va a haber audiencia porque no se cumplen los requisitos legales. Los jueces hablan de legalidad de la audiencia, para efectos de legalidad. No va a haber audiencia y ese tiempo va a empezar a correr en contra del procesado, salvo que él le va a decir, tiene 3 días para que me indique por qué inasistió, so pena de compulsarle copias. Entonces, el abogado, dentro de los 3 días siguientes, pues tiene que justificar por qué no pudo asistir. Estaba en otra audiencia, estaba incapacitado y cosas así para demostrar la causa por la cual no asistió. Pero si la pregunta es ¿qué sucede? No se podrá hacer audiencia por la presencia del defensor o del procesado. Tampoco se podrá hacer audiencia, salvo que el procesado por escrito haya enviado una autorización donde diga que autoriza se haga la audiencia sin él. Ahí sí se podría adelantar la audiencia. Listo, doctor. Muchas gracias. El doctor Jorge Cárdenas tiene la palabra. Muy buenas tardes, colegas, al doctor Alex y a todos los miembros de este conglomerado que opino es bastante nutrido en conocimiento. Al doctor Néstor, muchas gracias por la explicación. No soy penalista, pero sí me surgen algunas dudas. Yo creo que el doctor Alex hacía un comentario muy acertado frente a que a cualquiera nos toca en algún momento de la vida atender un caso de un familiar o de un pariente, y ahí es cuando debemos empezar a ser responsables con los conocimientos que tengamos. Doctor Néstor, la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa frente al fondo del caso, de lo que se debate en el proceso penal? ¿Cuáles son las implicaciones o las consecuencias de ese vencimiento de términos? ¿Afectan algo el fondo del asunto? ¿Qué pasa con el resto del proceso? ¿Se genera alguna nulidad? ¿Qué va a pasar con esos implicados, además de la libertad a que tienen derecho en ese momento? ¿Cuáles son las otras implicaciones o consecuencias que van a tener esos imputados o acusados según corresponda a la etapa procesal? Perfecto, doctor. Bueno, yo sí le creo que no es penalista, porque esas preguntas también me las hacen los familiares de los procesados. Y desde luego, claro, ¿qué va a pasar? Porque no se hizo una audiencia y eso para algunos es grave, no se hizo la audiencia. ¿Qué sucede? Voy a hacer imaginariamente una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo voy a ubicar las audiencias que corresponden al proceso, que se tiene que hacer por ley, según la 906, tomemos la 906, y que tiene que hacer el fiscal y que tiene que hacer el juez. Imputó, reescrito de acusación, audiencia de acusación, preparatoria, audiencias de juicio oral y fallo. Esas son fijas. Ahora, estas otras audiencias no las pide ni el fiscal ni el juez, la pide la víctima,
Bueno, la víctima también, porque ellos allá prisioneros tras las rejas, eso escriben todos los días y ponen a correr al abogado. Por eso hay que saber muy bien los términos, porque ellos piden algo que no existe. Pero el defensor, si el defensor pide una audiencia, se hace vencimiento de términos. Si el defensor pide una búsqueda selectiva de datos para buscar pruebas ante jueces de control de garantías, todas estas son ante jueces de garantías, no tienen nada que ver con el proceso. Supongamos que le prosperó el vencimiento de términos porque llevamos 65 días, era un delito de homicidio simple y no radicaron el escrito de acusación, la radiqué a tiempo y cuando el fiscal se dio cuenta yo ya la tenía radicada y me prosperó ante el juez de garantías el vencimiento de términos. Pues mi prohijado va a tener esa gran ventaja de enfrentar su juicio, pero en libertad. Y pues en libertad ellos pues pueden colaborar mucho para ayudar a conseguir pruebas. E incluso aquí, no sé si esto me traerá problemas, si hay algún fiscal ahí, pero les digo lo siguiente, cuando la persona está privada de la libertad es más difícil para aportar. No lo dice ningún código ni lo dicen las sentencias. Lo dice Néstor Javier Betancourt, porque cuando la persona está privada de la libertad, pues el fiscal lo tiene allá, ¿cuál es el afán? Y si tiene todas las pruebas. Pero cuando se logra un vencimiento de términos, hay veces los fiscales son más flexibles y aceptan de pronto un preacuerdo, en algunos delitos un principio de oportunidad más fácilmente. No quiere decir que ya la tenga ganada, no, pero sí es una gran ventaja. Pero si la pregunta es ¿en qué afecta el proceso? No, el proceso sigue como tal, no se van a alterar ni audiencias, ni se van a suprimir audiencias, sigue como tal. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Juan Ferley. Doctor Juan Ferley, tiene la palabra. ¿Aló? No, prosigan. Qué pena, fue que eso era hora que se me había quedado la duda, pero ya el doctor me la despejó con esta pregunta anterior. Listo, doctor, muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Diana Gómez. Doctora, no se le escucha nada. El micrófono está un poco dañado, doctora. Por favor, verificar. Buenas, tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, doctor Alex, doctor Néstor? Una pregunta. Bueno, habiendo las condiciones, se da el vencimiento de término para otorgar la libertad, pero que esta no se da. ¿Aló? Doc, no se le escucha bien. Ahí se fue. Interferencia. Sí, doctora, se escucha mucha interferencia. No se escucha muy bien. Dándose las condiciones para que se dé la libertad por vencimiento eterno de término y esta no se otorga, o sea, ¿cuáles son las causales para que en un momento dado, estando las condiciones para ellos, no se otorgue? Perfecto, sí, perfecto, doctora Diana, perfecto, sí. Ya comprendo su pregunta y créame que eso suceda a menudo. El juez de garantías escucha la argumentación, él tiene ese bagaje para decirle a uno, me dijeron en una ocasión, hablo con la experiencia mía, es que solo se pasó 2 días. Me pasó también es que la radicó el mismo día, ambos radicaron el mismo día. Y así sucesivamente hay una serie de argumentaciones en las cuales se basa el juez de control de garantías para decir que no tiene el vencimiento de términos. De ahí que el defensor debe llevar el almanaque en mano y contado los días, y debe llevar las actas de las audiencias que han sucedido
y que se aplazaron y que no fueron por culpa de él. Porque el fiscal muy seguramente va a tratar de decir que X audiencia no se hizo por culpa de la defensa y que ese tiempo lo perdió. Entonces, lo primero para responder a su pregunta es que el defensor debe ir muy bien armado para que no falle por ninguna de esas. Y segundo, que una vez terminada la audiencia, contra esta decisión proceden los recursos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el defensor? Atento a la argumentación del fiscal, porque él se va a oponer, por algún medio ellos se oponen, y atento a la argumentación del juez. El juez empieza a numerar y dice, manifiesta la defensa que se imputó tal día y que el escrito de acusación fue tal día y que, bueno, empieza a argumentar. Y luego argumenta lo del fiscal y termina por tomar dulce decisión. Entonces, el abogado lo que tiene que hacer es tomar los apuntes de la argumentación del juez y solicitar el recurso. Yo soy muy partidario de la apelación. Yo no soy tan partidario de reposición porque, dicho popularmente, a nadie le gusta que le digan que sus hijos son feos. Entonces, decirle al juez que se equivocó. Entonces, yo busco muy bien los argumentos del juez y presento el recurso de apelación, pero atacando los argumentos del juez y dirigiéndose al juez natural, al juez superior, que resolverá la apelación. Eso para cumplir los requisitos del recurso de apelación. Esa sería mi maniobra a la hora que se me presente una citación de esa, doctora Diana. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Marcela Portilla. Muchas gracias. No, creo que ya la anterior pregunta tiene que ver mucho con la mía, entonces ya el doctor la resolvió. Muchísimas gracias. Ok, doctora. Bueno, doctor, no sé si alguno quiere realizar otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Entonces, doctor Néstor, excelente ponencia. Nos aclaró muchas dudas que teníamos todos. Muchas gracias a todos por participar. Le damos la palabra al doctor Alexander Parrado. No, pues más que complacido, doctor Néstor, muchas gracias. Desde la ciudad. Gracias, mi doctor Alex, con todo gusto, de verdad. Desde Villavicencio los saludo a todos. Tienen un amigo acá en la Puerta de Llano. Y desde luego que les repito que estos ejercicios nos sirven mucho para todos, incluso para el ponente, para la retroalimentación. Gracias, mi doctor. Con gusto, doctor, muy complacido. Doctor Polanco, ¿está todavía con nosotros? Doctor Polanco. ¿Sí está con nosotros? O creo que la plataforma sacó varias personas, hasta a mí me sacó. Creo que no, el doctor Polanco no se encuentra. Entonces, no, más que complacido, no, muchas gracias. Espero de que ustedes se hayan nutrido un poco en materia penal. Toca ver muchas circunstancias del actuar del policial, del actuar también a veces de la fiscalía, que la fiscalía no todas las veces tiene la razón. Entonces, debemos ver y velar por los derechos de los capturados, de las personas sindicadas. Yo siempre le he dicho, a pesar del delito, a veces hay personas que son prejuzgadas sin ver circunstancias que más adelante pueden ser las personas absueltas y donde vienen las demandas administrativas. El miércoles vamos con materia pensional, desde sus inicios hasta en pleno COVID-19, con el doctor Polanco. Muchas gracias a todos. Si alguna pregunta o duda tienen en el chat, con mucho gusto la podemos absolver. Y no, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el aprecio. Somos Unidad Abogados Colombia. Muchas gracias, les deseo una feliz tarde. Gracias, doctor Alex, gracias. Buena tarde para todos. El doctor Polanco ya está con nosotros. Sí, doctor Alex, muchas gracias y claro, para invitarlos a todos el miércoles que vamos a hacer un conversatorio sobre el tema pensiones en tiempos de cuarentena. Gracias. Perfecto. Entonces, cordialmente invitados todos. También es una excelente ponencia, ya que es un tema muy, pero
muy polémico. Entonces, no, muchas gracias a todos y miles de bendiciones. Feliz noche. Igualmente, doctor, igualmente. Buenas noches para todos. Bueno, y por terminado la ponencia. Muchas gracias. Hasta luego.